Advertencia, en el video que están a punto de ver puede haber efectos de sonido urbanos no deseados como perros ladrando, niños gritando o vendedores ambulantes exponiendo su mercancía. Gracias por su comprensión. Hola, bienvenidos a lo que es formalmente la primera clase de dibujo a mano alzada. Nuestro tema va a ser la línea. En el video de hoy vamos a concentrarnos en los aspectos principales del trazo y de la construcción de líneas para el dibujo a mano alzada. Nuestra preocupación principal va a ser el trazo de las líneas, y para lo cual vamos a tener dos tipos de trazo que se pueden utilizar. Uno se puede utilizar para el trazo previo y el otro es el que siempre vamos a utilizar para el trazo definitivo. Vamos a ver el primero. Líneas en pequeños segmentos que van dándole la forma al dibujo definitivo que queremos dibujar. Estos pequeños segmentos le dan al dibujo una apariencia irregular, pero son muy útiles para que la persona pueda corregir la trayectoria de la línea que quiere. Este dibujo en particular está hecho con ese tipo de trazo. Todo el dibujo con el mismo tipo de trazo, y el resultado definitivo lo podemos ver aquí. Pero un dibujo similar a este se puede realizar utilizando un trazo continuo y uniforme. Esto, tratamos de repetir el mismo dibujo utilizando el trazo continuo y uniforme. Y el resultado viene siendo algo como esto. Estos dos dibujos ejemplifican los dos tipos de trazos que se pueden utilizar. Este es el que vamos a utilizar preferentemente, y este lo vamos a utilizar pero de una manera un poco distinta a como se empleó aquí. Aquí se utilizó como trazo definitivo. Lo que vamos a hacer con esto es que vamos a dibujar en una figura cualquiera que queramos poner en un dibujo. Vamos a hacer esto. Vamos a dibujar un árbol y le vamos a dar su forma utilizando el trazo que vimos primero, solamente para el dibujo preliminar, o sea, lo que sería algo así como el esquema. Luego completamos y podemos corregir inclusive, y una vez que utilizamos ese mismo trazo para el dibujo previo, lo repasamos con el trazo que utilizamos en el segundo lugar. Este es un procedimiento que puede ser muy útil a medida que uno va ganando práctica. Es probable que una persona que haya dibujado muchas veces la misma figura no necesite del dibujo previo. Bien, entonces, esto en cuanto al tipo de trazado que vamos a preferir. Tenemos una pequeña muestra
de cómo debería hacerse cada tipo de trazado. Fíjense que vamos a ver ahora el trazado de la línea recta. En cuanto a la línea recta, la manera más segura de trazar una línea recta y que quede derecha sería utilizar una regla y hacer esto. Pero a mano alzada no se nos está permitido o no tenemos disponible el instrumento para poder trazar la línea recta con una regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de trazarla lo más derecha posible utilizando solamente la mano como instrumento de dibujo. Por ejemplo, una cosa como esta. Esta línea, si bien no es tan derecha como esta, está lo suficientemente bien dibujada para que sirva en un esquema a mano alzada. Sin embargo, a medida que practicamos, necesitaremos algún tipo de ayuda al momento de trazarla. Una de las cosas que podemos hacer es utilizar el trazo segmentado que mencionamos previamente como ayuda para poder dibujar la línea recta. Y hacemos esto. Lo otro que se suele hacer es marcar el punto de inicio, el punto de final, y al momento de trazar, en vez de ver la línea a medida que uno la traza, uno simplemente se concentra en el punto donde quiere llegar y hace el trazado de la línea recta. Una cosa como esta. Un tercer procedimiento sería marcar punto de inicio, punto de final y mover la mano un poco antes de hacer el trazo para tener una idea de cómo hay que hacer el movimiento y luego dibujar la línea. Estos tres procedimientos son igualmente válidos. Yo recomendaría más que todo este al principio para controlar mejor la dirección del movimiento. Pero el principal problema no es trazar líneas rectas. El principal problema es trazar líneas rectas que sean largas. Por ejemplo, una línea que vaya desde este extremo de la hoja a este otro extremo necesitaría un mayor control. Entonces, uno lo que puede hacer es trazar la línea y en cierto momento detenerse para corregir la posición de la mano y continuar hasta completarla. Esto va a hacer que a medida que la línea sea más larga se noten más las irregularidades, pero eso no es un problema realmente. Este es el tipo de línea que vamos a tratar de utilizar cuando estemos dibujando el margen de la hoja. Una vez que hemos visto cómo se trabaja trazando líneas rectas, vamos con nuestra siguiente preocupación, que no es tanto la línea curva, sino las líneas cerradas. El mismo problema que plantean las líneas rectas lo plantean algunas curvas como la circunferencia, que para que quede mejor tendría que ser pequeña, pero uno no siempre tiene la oportunidad de trazar una circunferencia pequeña. Muchas veces uno tiene que trazar una circunferencia un poco más grande que esto y le queda una cosa así. Entonces, la recomendación es que haya un movimiento previo para tratar de darle la forma adecuada a la circunferencia. Es decir, un movimiento circular de la mano para luego trazar la curva y que quede de la mejor manera posible. Esta no quedó muy buena, pero si uno vuelve a practicar probablemente quede un poco mejor. El principal problema es cuando la circunferencia es más grande. Entonces hay que igualmente practicar el movimiento hasta que sea lo suficientemente bueno para que la circunferencia tenga la forma que uno quiere que tenga. Por ejemplo, algo así. Esta quedó un poco mejor. Aunque siempre se puede recurrir al procedimiento de la ayuda con la línea a trazos. Esto como ayuda permite que después uno dibuje esta línea con el trazo continuo. Bien. Y después de eso, uno le agrega los detalles que uno quiera. Hace esto.
y tiene una estrella de la muerte. La elipse sí tiene algo más de complicación porque es un poco incómodo dibujar una curva que tiene esa forma, pero a medida que uno practique puede ir logrando que la curva tenga la forma que requiere para cualquier dibujo que uno necesite, algo así como esto. Para poder lograr este tipo de dibujo hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que uno tiene que conocer bien la forma de la curva que está dibujando, y lo segundo es que uno se puede ayudar utilizando los ejes principales de la curva como ayuda. Entonces uno se ayuda con la línea a trazos y luego dibuja la curva definitiva. Pero hay que evitar, por ejemplo, los extremos en punta o cosas por ese estilo. Y para cerrar la idea, vamos a trabajar con las dos líneas que dan más complicación por lo parecidas que son la parábola y la hipérbola. La parábola y la hipérbola son dos curvas que mucha gente considera que son iguales, pero realmente hay unas pequeñas diferencias entre ellas que vamos a hacer notar en este momento. La parábola. Recordar que la parábola tiene directriz, foco, y que cuando uno empieza a dibujarla, debido a la propiedad que tienen sus puntos de estar a la misma distancia tanto del foco como de la directriz, la curva va tomando una forma que se asemeja cada vez más a la de una recta perpendicular a la directriz. Entonces, basados en esa característica, al momento de dibujar la parábola, uno lo que hace es, se imagina que aquí hay una directriz y traza una línea recta que se vea perpendicular y luego va cambiando la dirección hasta que del otro lado hace lo mismo y la parábola hace esto. Pero la hipérbola va a utilizar otro tipo de recursos. Para la hipérbola vamos a considerar la presencia de las dos rectas que conocemos como asíntotas y que hacen que la curva se vaya acercando a esas asíntotas a medida que se aleja de los focos. O sea, vean la apariencia de esta curva, que es muy distinta a la de esta otra. ¿Qué hace uno si quiere dibujar la hipérbola sin tener que dibujar las asíntotas? Toma en cuenta esta forma que tiene la curva. Entonces, aproximadamente recta, lejos del foco, cerca del foco se curva más, y cuando volvemos a alejarnos del foco, la curva se vuelve a poner casi recta. Del lado contrario, la misma situación, casi recta, curvamos y otra vez casi recta. Entonces, eso es lo principal para dibujar curvas. Hay que conocer la forma que debe tener para poder simularla a mano alzada. Por lo tanto, otras curvas que no hemos mencionado en este video van a tener otros procedimientos para dibujarse, pero no los vamos a tratar en este momento. Bien, visto esto, vamos entonces a proceder a dejarles en la parte que tiene que ver con asignaciones la tarea
que corresponde a esta parte de la clase de dibujo a mano alzada, que tiene que ver con trazado de diferentes tipos de líneas en diferentes cuadros de una hoja de lámina que vamos a trabajar. Bien, para su tarea del viernes van a tomar su lámina de dibujo a mano alzada y van a trabajar en lo que se llama el área útil, que es todo el área dentro del margen sin esta parte amarilla que está acá. Ustedes no le van a colocar aquí nada, simplemente la estoy destacando para que se sepa que aquí no se va a dibujar nada. Quito esto y van a dividir el área útil en 6 partes. Primero van a marcar el límite inferior del área útil y van a dividir verticalmente en 3 partes la hoja. Más o menos un tercio, más o menos un tercio. Y esto sería la primera parte de la división en 3 segmentos. Después, verticalmente van a trazar una línea que divida la hoja en 2. Entonces van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes donde van a dibujar en cada una de ellas uno de los ejercicios que vamos a proponer. Ya tenemos parte de la tarea hecha. Y las primeras 4 partes son bastante sencillas. En el primer recuadro van a dibujar líneas horizontales separadas aproximadamente 1 centímetro una de otras. En la segunda parte van a dibujar líneas verticales separadas aproximadamente 1 centímetro una de otras. En el tercer cuadro van a trazar líneas diagonales, no importa el ángulo que elijan, pero tienen que quedar paralelas y separadas 1 centímetro aproximadamente. La separación se observa de esta manera. En el cuarto recuadro van a dibujar un cuadriculado donde las líneas verticales y las horizontales están separadas unas de otras 1 centímetro también aproximadamente. Por lo tanto, estas primeras 4 partes son líneas rectas separadas una cierta distancia. En el quinto recuadro van a dibujar círculos concéntricos separados unos de otros 1 centímetro aproximadamente y van a ir agrandando cada vez más el tamaño de los círculos y esto va a ocasionar que eventualmente a cierto tamaño lleguen al límite del recuadro. Cuando eso ocurra, simplemente dibujan el círculo, interrumpen y continúan del lado contrario. Es como si fuera una ventana donde solamente se ve la porción del círculo que permite el recuadro. Y en el último ejercicio van a repetir el patrón cuadriculado, pero esta vez no lo van a resaltar mucho, sino que van a utilizar el cuadriculado como guía para dibujar un patrón como les voy a indicar. Dibujan su cuadriculado, las líneas paralelas separadas aproximadamente 1 centímetro una de otra y empiezan de esta manera. Cuando tengan el cuadriculado completo van a dibujar un rectángulo que ocupe 3 de los cuadrados y lo van a alternar con otro rectángulo en esta otra posición que ocupe también 3 de los cuadrados y así van a dibujar un patrón que cuando lo completen va a dar la impresión de un tejido. El patrón no es en sí mismo complicado, pero requiere algo de atención para completarlo exitosamente. Esto es simplemente con el fin de ejercitar el trazo. Vean que
A medida que se dibuja, se va completando hasta que queda completamente terminado. Esto está hecho apresuradamente, así que no va a quedar muy bien, pero cuando uno trabaja con calma sí le queda mejor. Bien, estos son los 6 patrones que van a dibujar para la asignación del día viernes. Bien, teniendo a mano los principales aspectos de lo que es el trazado de líneas, tanto rectas como curvas, procedemos a dejarles la asignación en la parte que tiene que ver con tareas y la vamos a entregar el próximo viernes. Nos estamos viendo en el próximo día.